Cordiales saludos. En 1974, en la ciudad de Lausana, Suiza, se llevó a cabo uno de los más importantes cónclaves de la Iglesia cristiana. En él participaron líderes de todo el mundo con la intención de abordar una temática crucial, la evangelización. Al final, y como testimonio para responder a los desafíos de la fe que estaban por encarar, elaboraron un sustancioso manifiesto que en uno de sus párrafos dice: si la salvación que decimos tener no nos transforma en la totalidad de nuestras responsabilidades personales y sociales, no es la salvación de Dios. La identidad, confesión, y esto en señal del nuevo nacimiento, plantea un paradigma de vida con aplicaciones prácticas que marcan una diferencia. Tres aspectos básicos de la vida cristiana que a menudo se olvidan y descuidan, y que lo veremos hoy en esta predicación, cuando examinemos algunas dimensiones ético-sociales de la vida cristiana. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 12. Escribiendo a una iglesia en crecimiento, pero también asediada por las falsas doctrinas que tendían a perturbar este halagador comienzo de una iglesia recién establecida, el apóstol Pablo aborda temas puntuales, mismos que ya habían sido enseñados y que, como lo expresa en el versículo 1, es conveniente para los hermanos y hermanas acatar con prontitud, porque eso agrada a Dios. Notemos a continuación tres dimensiones de la vida cristiana que merecen ser atendidas adecuada y responsablemente. Apártese. Cuando el término bíblico se presenta de esta forma, es ineludible considerar la realidad humana de vivir e interactuar con otros, y en este caso vivir en el espacio y tiempo de una cultura determinada. Los universales de la fe y el compromiso con el reino de Dios plantea lo instituido y lo aceptado culturalmente. Uno de estos espacios es lo relacionado a la pureza del matrimonio.
Antes de ser avalado y legalizado por el Estado, Dios diseñó el matrimonio cual un proyecto humano de mucho bien para quienes lo han tomado como opción. La declaración bíblica es contundente, refiriéndose a los hombres en este caso. Dice así la palabra de Dios: que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El versículo 4 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. En este contexto, santidad equivale a un profundo y serio criterio que fija la conducta del cristiano, estableciendo de una manera contrapropuesta que contrasta con la cultura. Santidad es un estilo de vida diferente que se distancia de las tradiciones sociales. En este caso, es imperativo apartarse del sistema, por muchos aceptado y hasta legalizado por el Estado. Queda firmemente establecido que no hay opción, únicamente en el matrimonio es válida y honrosa la vida de pareja. La denominada unión libre, que es sinónimo de fornicación, no es permitida. En el versículo 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si se trata entonces de una ordenanza de Dios, corresponde única y sencillamente obedecer, ya que es un aspecto importante para evidenciar la nueva vida en Cristo. Es una dimensión humana y social que el Evangelio también irradia para transformarla. Consta en datos estadísticos de conocimiento público el aumento escalofriante del divorcio, lo que significa prácticamente el fracaso del matrimonio. Con asombro y vergüenza vemos cómo en esas cifras están incluidos cristianos confesantes. Por supuesto que son múltiples las causas, pero el mensaje es claro y desafiante. Como resultado ineludible de su fe, si ya optó por la vida matrimonial, cuídela, adminístrela honrosamente, evite la inmundicia y la contaminación, viva y goce de esta gracia divina en santidad. Le hará mucho bien. Si tiene en mente un proyecto de vida y aspira al matrimonio, respete el mandato divino. La unión libre o las relaciones al estilo cultural no son la alternativa que le bendecirá. Es una opción incuestionable. Una segunda dimensión de la vida cristiana es aquella que tiene que ver con la fraternidad. Fraternice. Pareciera muy obvio que teniendo tanto en común, el amor fraternal fuese un hecho simple y fácil. Sin embargo, la realidad nos muestra lo contrario. Se trata de un desafío y un logro que requiere esfuerzo, buenas actitudes. Se necesita intencionalidad, cuanto más si se trata de adultos. En el lenguaje del apóstol Pablo pareciera indicar que los hermanos de Tesalónica saben lo suficiente del tema. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, cita el versículo 9. Pero algo quiere alcanzar, y esto es que crezcan en lo que ya están bien. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, sigue diciendo el apóstol. Puede ser que en esta dimensión de la vida le falte crecer, o puede ser que su nivel es alentador. Cualquiera sea el caso, el mensaje es oportuno. Fraternice, trate bien, trate con afecto a sus hermanos en la fe, a su familia, a sus vecinos, a todo aquel que por diversas circunstancias lo tiene ahí cerca. Fraternizar es evidencia del amor. Dios nos amó primero y solo a partir de haber conocido el gran amor de Dios es que el ser humano es capaz de amar sin condición.
San Juan capítulo 13 y versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con los otros. Es además una señal de crecimiento del discípulo de Jesús, amar a los demás. En la cotidianidad siempre habrá una oportunidad para cultivar esta virtud. Es una invitación al ejercicio constante y creativo. Aplique diligencia y crezca en el amor fraternal. El consejo bíblico va más allá aún, planteando otra dimensión de la vida que es preciso conocer. Trabaje. En la iglesia de Tesalónica se vivía una confusión respecto a la segunda venida de Cristo, lo cual derivó en determinaciones sinceras pero equivocadas. Una de ellas era que si Cristo viene pronto, como buenos cristianos, ellos debían ocuparse en todo lo relacionado a la oración, el ayuno, la contemplación y a esperar que Cristo vuelva otra vez. Por supuesto, no hay espacio para otra ocupación, como ellos lo pensaban. Pero Pablo introduce una exhortación a tiempo y les dice: procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que os hemos enseñado. El versículo 11. No obstante que es muy cierto que Cristo viene pronto, el trabajo, la ocupación productiva es irrenunciable. Es más, bien se puede trabajar y esperar a Cristo. No hay razón para contraponer ambas verdades. Entre tanto Dios cumpla sus planes eternos, la temporalidad de esta vida, sin excluir ninguna de las responsabilidades sociales, es un espacio propicio para evidenciar que Dios también está aquí. Es poner eternidad a los proyectos humanos y temporales. Dicho de otra forma, necesariamente se reflejará en la esfera del trabajo sus valores y convicciones por lo eterno y lo sagrado. Seguramente usted podrá llegar a ser un buen trabajador. El cristiano tiene el deber de sumarse a la fuerza productiva de una sociedad, ya que el trabajo es una tarea dinámica que enaltece y dignifica al ser humano. Por supuesto que Dios es quien sustenta, pero no exime de la responsabilidad y la laboriosidad. El fin último del trabajo productivo no es el prestigio social, tampoco el poder adquisitivo para consumir, ni tampoco la acumulación de capital. Es realmente el inevitable esfuerzo humano, pero donde lo más importante es la bendición que Dios le otorga a sus esfuerzos. Como testimonio de su nueva vida en Cristo, trabaje honradamente. En conclusión, viva como le agrada a Dios. Es ciertamente un estilo de vida diferente que le invita al establecimiento y consideraciones serias y profundas, mismas que subrayan áreas importantes de su vida que desde la perspectiva bíblica son de carácter irrenunciable. El matrimonio, el amor fraterno y el trabajo son dimensiones de la vida cristiana que debe atender con responsabilidad. Que Dios le bendiga.